Hola amigos, una vez más con ustedes. Vamos a platicar algo al respecto de las perashiot que estamos pasando sobre ellas, más bien ellas sobre nosotros. El tiempo corre y se repite, pero las cosas siempre se renuevan. Estamos en la perashá de Vayera, pasamos Lech Lechá, Noach y así Hayesara. En estas perashiot es cuando nacen y viven nuestros patriarcas, los cuales viven su vida y parece que la Torah lo trae como una historia, pero cada uno te da una enseñanza increíble y no en balde se llamaron nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tres están considerados como si fueran las tres patas de una mesa de tres patas. La mesa de cuatro patas, pues, si le quitas una pata, pues puede sostenerse un poquito, pero una mesa de tres patas jamás se va a sostener. Aquí sí que los tres son igual de importantes para sostener al pueblo de Israel, que son la base de ese mismo pueblo. Pues hay algo interesante que dice aquí el pasuk en la perashá de Lech Lechá. Dios le dice a Abraham Avinu, Lech Lechá, vete para ti, o sea, vete para ti también quiere decir, pues ve por ti. Si vas a ver nada más por los demás, pues vas a quedar estancado. Tienes que ver por ti, primero subir, para poder subir a todos los demás. Pero sin olvidarte tampoco de los demás. Dios le dijo y le ofreció, ve esjalego y gadol, te voy a hacer para un pueblo grande. Va a bareja, te voy a bendecir. Va a gadelah shemeja, voy a engrandecer tu nombre. Veheye beraja, y serás bendición. ¿Dónde se cumple todo esto? Rashi en el mismo momento lo trae en el pasuk insinuado y dice así, Ves Jalego y Gadol, te voy a hacer para un pueblo grande, se refiere a que en la Amidá, el rezo que decimos todos los días de 18 verajot, la parte más importante de los tres rezos del día, en cada uno de los rezos está la Amidá, en la parte que se dice separado, hay una parte que se dice Eloque Abraham, el Dios de Abraham. Eso quiere decir, Ve'ezjale goy gadol, te voy a hacer para pueblo grande. También dice, Ba'abarja, te voy a bendecir. Dice ahí Rashi que se refiere a Isaac. O sea, que va a salir una parte de Abraham igual que él, Isaac Avinu. Luego dice la verajá, va gadelah shemeja, y engrandeceré tu nombre. Eso se refiere a Jacob. Y dice la verajá entonces, lo que Abraham, lo que Isaac, lo que Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué vemos aquí? Que en la Amidá no aparece, en ese rezo no aparece, no dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como si los une en uno solo. No, cada uno tiene como si fuera su propio Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Quiere decir que cada uno buscó de su propia manera, con su forma de ser, a Dios y lo encontró y lo sirvió con su forma de ser. Por ejemplo, Abraham vino, era un hombre de hacer favores, perseguía a la gente para poder ayudarles y poderlos jalarlos a la parte espiritual. Isaac era una persona temerosa debido a que le heredó su papá un paquete muy grande, pues tenía miedo de fallar. Entonces, la forma de enseñanza que tuvo Isaac con el mundo era pues tienes que hacerlo porque si no es peligroso. Entonces, son dos formas diferentes de llevar la espiritualidad. Las dos son válidas, las dos son buenas, pero son una y otra pata. Viene Jacob, el Dios de Jacob, es la tercera parte de la barajá que dice que Jacob también buscó a Dios por su propio camino, que es buscar la verdad, la justicia exacta. Él no quería favores. Yo hago, me pagan. Yo no quiero nada gratis. Eso es algo muy estricto. Y eso es una forma diferente de buscar a Dios, y por eso los tres ganaron el título de tener el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y al final dice, la verajá que Dios le dio a Abraham, le dijo, Veheye berajá, y serás bendición. ¿Qué quiere decir serás bendición? Dijo Dios, mira, la bendición que se dice en la Amidá, en esa parte, vas a sellarla tú. O sea, la bendición de esos tres, de nuestros patriarcas, termina diciendo, lo que sabe Jacob, Magen Abraham, Baruch atah Hashem, Magen Abraham, el escudo de Abraham. No termina diciendo, Magen Abraham, Isaac y Jacob. No los mete a ellos, nada más mete a uno. O sea, al primero, Abraham. Es lo que le dijo Dios a Abraham, que contigo va a ser la verajá. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es posible que le dijo Dios así va a ser en un futuro?
Si esas verajotes, esas bendiciones que rezamos todos los días, las hicieron, el machote se hizo en medio de los dos santuarios, los dos templos, y se hicieron por una combinación de gente muy sabia, o sea, todo el gran parlamento de los grandes, los que hacían las halajot, las leyes, Esdras, Sofer, también estaba combinado con profetas y con ángeles. Todos hicieron el machote de la amidad que decimos todos los días. ¿Por qué? No todo el mundo puede saber lo que quiere. A veces pensamos que queremos algo y es lo que le pedimos a Dios, pero realmente el machote que tenemos es lo que tiene fundamentado todas las necesidades reales, principales de la persona, y ahí está inclusive lo que tú quieres escondido. Tú pide, tú reza tu rezo como está escrito y vas a tener todo. Por eso fue escrito por ellos. Y no hay que olvidar que aunque el ser humano, o inclusive los ángeles o los profetas, dan algo de su propia cabeza, también, seguro, Dios es el que pone las ideas en la persona. Dios pone las ideas en la persona y dice cómo hacer las cosas. Todo lo que hacemos, Dios nos pone las ideas, salvo el libre albedrío. En este caso, lo que pasó con Abraham Avinu es que Dios puso en la cabeza de ese conjunto de gente que el machote de las bendiciones de la amidad se sellara solamente con su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferencia Abraham a sus dos seguidores, su hijo y su nieto, Isaac y Jacob? ¿Que no son igual de grandes? 100%, todos son igual de importantes, igual de grandes, pero hay que ver algo, que vamos a subrayar algo interesante que es para todos nosotros, para nuestra vida en general, cómo tenemos que funcionar. La Torah nos pide que escojamos la vida, dice el pasuk, Ubaharta Bahaim, y escogerás la vida para ti y para tu descendencia. ¿Cómo se escoge la vida? ¿Qué es la vida? Nadie quiere morir. La vida se refiere a que la parte espiritual, o sea, la Torah, que habla de cosas espirituales, es lo que te da la vida verdadera. Esta vida que vivimos en el mundo es pasajera, sí, se disfruta, pero se pasa, se va, pero ahora en lo que vamos nosotros después de 120 años es a la vida verdadera. Esa vida es eterna, es infinita. Nosotros tenemos que juntar méritos para llegar a esa vida verdadera. Dios te pide que escojas la vida. ¿Cómo se escoge la vida? Haciendo las cosas espirituales que Dios te pidió a través de su Torah, que es ¿cómo se llama? Las reglas de cómo comportarse en la vida, es el reglamento de cómo vivir la vida. La Torah es una forma de vida, cómo hay que vivirla y así. Abraham Avinu, la gente va a preguntar, Abraham Avinu no había recibido la Torah, ni Isaac ni Jacob. Pero algo interesante, dicen los Jamim, la Torah, ya que la Torah fue la base de la creación del mundo, la Torah se aspira de lo que está alrededor. Una persona que analiza lo que hay alrededor puede llegar a aprender toda la Torah entera, nada más de ver lo que hay alrededor, de sentirlo. Una persona tiene que sentirlo, y Abraham era uno de esos. Abraham sintió y empezó a buscar a Dios por su parte y lo encontró. Lo encontró desde los 3 años de edad. ¿Cómo le hizo? Pues queriendo. Querer es poder, y él lo logró desde esa edad y luchó contra el mundo entero para llegar a ese punto. Ahora, una persona que nace en cuna de gente religiosa o gente que le enseñó las leyes espirituales, pues esta persona cuando crece pues va a hacer las cosas que le enseñaron, y no podemos decir de ninguna manera que eso se llama libre albedrío. Él no escogió. Él lo hizo por obligación. Esa persona está obligado por naturaleza, porque así le enseñaron, no le cabe en la cabeza hacer otra cosa. Él lo hace así, nunca escogió. Esa persona, ¿cuándo escoge realmente? Cuando de repente se le presenta algo que no le enseñaron, algo nuevo, espiritual, y ahí dice, pues esto no me lo enseñaron. Entonces ahí empieza a entrar el grado de dificultad para decidir. Y ahí en ese momento, si él decide la parte espiritual, pues entonces decidió por la vida. Otro punto en el que él tiene problema para decidir es cuando él está acostumbrado a hacer X obra buena de la Torah, alguna enseñanza de la Torah, y la hace por naturaleza, robóticamente, y todo se presenta fácil, pues no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando eso que él siempre hace, de repente se complica? Se complica por lo que ustedes quieran, por la economía, por la situación general, por gente que hay alrededor. Y en ese momento dice, yo no estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera. Entonces tengo miedo de no hacerlo, pero ¿cómo lo voy a hacer aquí así?
Y ahí empieza la lucha, es otro grado de dificultad para lograr lo que él hace siempre normalmente. Y él tiene que decidir si lo hace, aunque sea con esas circunstancias, o no. Si lo hace, entonces cogió. Si no lo hace, pues entonces perdió y se tropezó. Esa persona escoge solamente en esos momentos. Por el otro lado, la gente que nace en cuna de no gente espiritual, gente que está alejada totalmente, pero a lo mejor ni tiene la culpa, pero él nació ahí. Pues él no tiene libre albedrío tampoco en escoger no tiene más bien su albedrío no está escogiéndolo él así es automático, pero para el lado contrario. Entonces, cuando él logra salirse de eso porque encontró un video, una plática, un disco, una clase que lo hizo cambiar, entonces él empieza a recapacitar y empieza a tratar de decidir si lo hace o no lo hace. Eso es escoger la vida. Entonces, ¿cuál es la tarea de la persona en la vida? La tarea de la persona es, si a él le enraizaron una parte negativa que no corresponde con la parte espiritual, que es la real, entonces, aunque en ese momento él no lo piense así, él tiene que luchar contra sí mismo para escoger la vida y desenraizar eso y poder hacer lo nuevo. Y no nomás eso, sino que aparte de enraizarse en él lo nuevo, tiene que enraizarlo en su descendencia. En ese momento él no nada más se da vida a él, sino le da vida a su descendencia. Es algo increíble. Él cambia una decisión buena de él, cambia ilimitadamente todos los descendientes que vienen hasta el año 6000, cuando venga el Mashiach, cuando venga el Mesías que estamos esperando todos. Y así, una persona tiene que estar luchando todo el tiempo. Entonces, ¿qué marca la diferencia entre la parte positiva y negativa, entre la gente que escoge lo bueno y lo malo? Pues la educación. La educación es cómo te enseñaron tus padres, qué te inculcaron, con quién vivías, qué medio ambiente tenías, en qué escuela fuiste, qué amigos tenías, qué parientes, en qué ciudad. Entonces todo eso influye. Entonces la persona piensa que fue casual, tampoco. La persona cuando nace en el mundo ya está programado que todo lo que tiene alrededor son sus herramientas para luchar con ellas o contra ellas para poder subir espiritualmente. Y eso es. Ahora, a fin de cuentas, podemos tomar una decisión. ¿Quién de los tres patriarcas fue el que tuvo esa verajá? Pues Abraham, dice la Torah. ¿Pero por qué? Pues sí, Isaac consiguió descubrir a Dios por su camino propio, con su temor. Jacob también consiguió descubrir a Dios con su camino propio, con su verdad, su justicia. Pero Abraham Avinu nació en cuna negativa totalmente. Imagínense. En aquel entonces vivía Nimrod. Nimrod se hacía llamar Dios. Él tenía convencido a todo el mundo que él era Dios. Tenía ciertas cosas que los convencía que él era el Dios de ese momento. La mano derecha de Nimrod era Terah. Terah era el papá de Abraham. Él era el papá. Imagínense ustedes la influencia que tenía sobre Abraham. El seguidor, el siguiente, el sucesor de Nimrod era Terah y el siguiente era Abraham. Abraham en aquel entonces. Hasta que Dios le cambió el nombre a Abraham. Entonces, ¿qué vemos aquí? Abraham logró desenraizar eso negativo, luchó contra todo el mundo. Por eso se llamaba Abraham Avinu, o se llama Abraham Avinu. Avinu es nuestro padre, Abraham Avinu, Aibri, el hebreo. De ahí viene la palabra hebreo, pero la palabra Ibri viene de Eber. Eber quiere decir del otro lado del mundo. O sea, todo el mundo estaba de un lado y Abraham del otro lado. Él luchó contra todo el mundo. ¿Saben lo que? No se imaginan ustedes lo que es luchar contra todo el mundo. A veces quieres empezar algo en la vida y tienes que empezar pues, con tu señora, con tu esposa, con tus hermanos, con tus padres, luego con la familia, luego alrededor. Él luchó contra todo el mundo. Él es lo que le hizo llevarse el mérito de sellar la bendición de la amidad que sea para él. Ahora, viendo todo esto, pues podemos saber ya 100% que no todo el mundo pues, tiene la educación igual. Entonces hay gente que tiene espiritualidad porque así lo educaron, hay gente que lo logró por sí mismo, hay gente que no, tiene totalmente lo contrario y pues él no tiene la culpa. Y así, estamos divididos en varios segmentos, todo lo que es el mundo entero, y así. Tocando el punto de hoy en día, por ejemplo, en el Medio Oriente, que los palestinos en estos momentos matan a nuestros hermanos. O sea, ellos están luchando con algo que ellos creen que es verdad. Ellos piensan que es verdad.
Así nacieron, así les enseñaron. Hace poco vi que una niña nació y le pusieron el cuchillo de Jerusalén. Imagínense. O sea, vas a decir, ¿están locos, no están locos? Lo que tú quieras, pero así les enseñaron. Y luchar contra esa enseñanza es muy difícil. O sea, ellos van a creer que están luchando por algo real. Matar es una orden divina. Es algo que los va a llevar al paraíso. Es algo muy normal para ellos. O sea, no los justifico, para nada los justifico, ni estoy al lado de ellos, de ninguna parte negativa estoy al lado de ellos, pero sí hay que entender que si tu compañero, ahora sí, nos vamos del lado de nosotros, si tu hermano judío no respeta, no sabe y está en contra, pues así le enseñaron. Así le enseñaron. Él no tiene la culpa. Tal vez ni su papá, tal vez ni su abuelo. El primero que tomó la decisión de salirse del camino, él puede ser que tenga la culpa y quién sabe por qué la tomó. Solamente son cosas que lo empujan a uno a hacer eso. Como no sabemos, pues no podemos juzgar. Podemos entender, no justificar. Bueno, pues eso es interesante y saberlo para ver cómo poder resolver el problema que tenemos. La solución, pues somos nosotros. La solución está en nuestras manos. Nosotros, al apegarnos, creamos, al apegarnos a lo espiritual, creamos energía positiva en el mundo, no nomás en la casa, no nomás en el templo, no nomás en la escuela. La energía positiva se contamina, por decir así, se contagia hacia todo el mundo y la persona absorbe esa energía. El que esté en el otro lado del mundo la absorbe y vive con esto y empieza a cambiar. El mundo no en balde está como está, porque hay mucha energía negativa. Entonces, la idea es esta. Nosotros tenemos el poder en nuestra boca. Nuestra boca es rezar, pedir a Dios, oraciones. Tenemos la potencia. Dios creó el mundo con la palabra, para enseñarte que la palabra crea cosas, pero también la palabra destruye. Y Dios nos dé el mérito de verdad de poder cuidar nuestra boca, no hablar mal, no pensar mal, no tratar al revés, de enraizar las cosas buenas, ser más positivo, tratar de mejorar y mejorar el medio ambiente. De esta manera seguramente Dios nos va a salvar, nos va a mandar el Mashiach que estamos esperando, la salvación para todo el mundo, pronto en nuestros días. Amén. Gracias.